Gente cubera y en general, aquí me encuentro con mi amigo Bolo, quien me ayudará en este video de consejos para el cubo 5x5. Hace poco hice un tutorial, ahora voy a hacer un video de consejos para hacer el 5x5 y que mejoren sus tiempos y la forma en que arman el cubo. Estos consejos son de parte de mi experiencia. Y bueno, saber que no soy muy bueno explicando cosas ni tampoco dando consejos, pero trataré de dar mi mejor esfuerzo por explicárselos de una manera fácil y sencilla de comprender y que les sea de ayuda. Bien, aquí ya desarmé el cubo 4x4, digo 5x5. Y entonces, antes de empezar, este cubo es un Moyu Aoshwang GTS 5x5. No es magnético y entonces empecemos. Lo primero que yo hago al armar el 5x5 serían los primeros dos centros opuestos, que sería por ejemplo blanco y amarillo, y luego a partir de ahí ya iría armando los demás centros. Y entonces el primer consejo que doy es que a la hora de armar los centros los armen dependiendo si hay una barrita de A3 o si hay una barrita de A2. Por ejemplo, aquí hay una barrita de A3 y por ello voy a hacer barritas de A3. Yo no voy a hacer una barrita de A2 ya que hay una de 3 y entonces no serviría de nada que hiciera una de A2 ya que aquí faltaría un puntito. Así que si veo una barrita de A3, hago una barrita de A3. Por ejemplo, tengo este, luego tengo esto y hago una barrita de A3 y ya solo faltaría otra barrita de A3. Si yo hiciera una barrita de A2 quedaría de esta forma. Entonces, otro ejemplo sería que si tengo, por ejemplo, aquí hay una barrita de A2, o de esta forma tapando la esquina habrían barrita de A2, entonces yo no haría una barrita de A3 porque hay una barrita de A2, sino quedaría de esta forma, o quedaría de esta forma. Entonces yo lo que haría sería así, barrita de A2 para formar un cuadrado, luego haría otra barrita, así formarían dos barritas de A3, y luego la última barrita que sí sería de A3 para complementar el centro. Entonces, el consejo es armar los centros dependiendo de si hay barrita de A2 o barrita de A3, como se les acomode. Y aquí en el centro de arriba no hay ni barrita de A2 ni de A3, pero yo haría una barrita de A2 ya que aquí veo enfrente mío una arista y aquí he formado una barrita de A2. Busco hacer otra barrita de A2. Hago el cuadrado 2x2. Aquí tengo otra barrita de A2. Hago el cuadrado 2x3. Busco otra barrita de A2. Digo de A3 ya que sería la última barrita y ya estaría. Entonces, armar los centros dependiendo si hay barrita de A2 o barrita de A3. Ya, el siguiente consejo es que a la hora de armar los centros, ya cuando tenemos estos dos centros armados, rotar el cubo de esta forma y armar los centros, y lo que armamos lo coloquemos a la izquierda. Es decir, los centros que armemos, las partes que armemos de los centros los coloquemos a la izquierda. Por ejemplo, aquí veo una barrita de A3, pero aquí tengo de A2. Entonces yo haría movimientos para que esto se convirtiera en una barrita de A3. Esto es fácil. Bajo, giro, subo, regreso. Aquí se formaría una barrita de A3. Entonces lo uno y ya lo que tengo formado lo pongo a mi mano izquierda. Ese es el consejo. Así para tener este espacio libre de mi derecha, ya que soy diestro y manipulo más la derecha. Entonces ese es el consejo que doy ya también. Y entonces este consejo va con otro que sería que mientras armemos los centros, ya cuando tengo uno armado, vayamos al que está arriba. Es lo que yo hago, ya que si me voy al que está abajo se me complica un poco, me enredo un poco. Entonces voy al que está arriba. Si hice este, hago este, no hago este, hago este. Si hago este, hago este, si hago este, hago este y así voy. Entonces ese sería el siguiente consejo. Aquí como vemos una barrita de 2, aquí hay una barrita de 3, pero no utilizo la barrita de 2 para formar un cuadrado. Aquí tengo otra barrita de 2, pongo lo que tengo armado a mi mano izquierda. Aquí ya fusioné dos consejos y lo que voy armando lo coloco a mi mano derecha. Voy subiendo otra vez el consejo número 2. Aquí tengo una barrita de 2, consejo número 1, formo el cuadrado, lo pongo a mi mano izquierda, consejo número 2. Aquí luego esto tendría que formarlo como una barrita de A3.
y listo. Entonces, esos serían los consejos 1 y 2, que sería armar los centros dependiendo si hay una barrita de 2 o si hay una barrita de 3. El tercer consejo sería este. En un principio, cuando yo armaba el 5x5, los últimos dos centros se me complicaban un poco. Ahora ya que tengo costumbre ya sé cómo hacerlo. Y entonces el consejo que doy y recomiendo es lo que yo hacía, que era ver example solve. O sea, ver videos de speedcubers ya que tenían bastante tiempo armando cubos, de cómo armaban el 5x5 y todo eso. Era lo que yo hacía. Aquí estoy tratando de mezclarlo. Entonces yo me confundía mucho a la hora de hacer los centros y no sabía muy bien cómo hacerlos, pero ahora ya tengo más costumbre y tengo más experiencia que diga, y entonces ya sé cómo hacer los últimos dos centros. Pero si se les complica mucho, lo que recomiendo es ver example solve para saber, por ejemplo, algunas pistas de cómo hacer centros. Por ejemplo, yo lo que haría en esta cosa, en este caso que diga, sería hacer esto y ya formaría una barrita de 2. Ya cuando tengo este caso, muchos de los casos que conozco en los últimos dos centros los vi en Example Solve, videos de speedcubers ya famosos que tenían experiencia y todo lo demás. Vamos para el consejo número cuarto. Pero antes de ir al consejo número cuarto, que sería ya terminando la parte de las aristas, recordar que esta parte se hace, ¿cómo se dice? Recordar que la parte de las aristas se hace con el método free slice, que sería deslizamiento libre. A veces es complicado cuando estás comenzando, pero también lo que recomiendo, el consejo número 4 sería que el consejo número 4 sería armar el cubo, armar la parte de las aristas o mejorar su look ahead en el 5x5 haciendo slow turning, que sería, por ejemplo, yo hago movimientos lentos, veo muy bien lo que hago, sin apurarme, sin cronometrarme ni nada. Hago todo despacio, cometo errores, los regreso sin ningún apuro. Eso sería slow turning. Entonces, eso es lo que recomiendo. Y ahorita voy al consejo número 5. Consejo número 5, no me cabe la mano. ¿Qué dices, Bolo? Casi te vas de la pantalla. El consejo número 5 es que ya cuando tenéis las 8 aristas formadas, 4 arriba y 4 abajo, y solo quedan estas últimas 4, lo que recomiendo es una arista que no esté formada, la suban a la parte de arriba, haciendo más o menos como un sexy move, arriba, izquierda, abajo, derecha, o desde atrás, así de esta forma. Y entonces formen una arista que quieran formar. Por ejemplo, yo formo esta arista, busco la arista que no está formada, por ejemplo esta que no está formada, y le intercambio y regreso en movimiento. Luego quedan tres aristas, subo una, por ejemplo subo esta porque quiero hacer subo esta arista, esto, hago esto también pueden verlo en Example Solve. Formo la arista y luego la reemplazo con la arista que había subido y regreso. Y ya, aquí vendríamos al sexto consejo, que sería ya cuando quedan últimas dos aristas, hay diferentes formas de resolver las últimas dos aristas, y lo que yo recomiendo es ver Example Solve también, ya que en Example Solve te enseñan diferentes casos de que pueden quedar resolviendo las últimas dos aristas. Por ejemplo, voy a hacer bien, este es uno de los casos que pueden quedar haciendo las últimas dos aristas del 5x5. Y entonces yo viendo videos me aprendí este caso. Entonces aquí tenemos por ejemplo rojo amarillo. Y aquí tengo un rojo amarillo así, amarillo y amarillo mirando hacia el frente. Aquí tengo naranja blanco y blanco aquí, blanco y blanco mirando hacia el frente. Y entonces esto de forma básica como yo lo hacía antes sería de esta forma: deslizo, hago el flip, a eso se le llama flip, voltear la arista, y quedaría una paridad, pero vamos a regresarlo ya que la paridad a veces puede tomar un tiempo. Entonces este caso lo aprendí en un video y sería viendo por ejemplo aquí
donde está la única arista de otro color, aquí está un bloquecito y aquí está la única arista de otro color. Hacemos este algoritmo, no lo voy a enseñar porque esto es solo un consejo. Pueden ver por YouTube así cómo se hace. Y entonces con este algoritmo se armaría esta arista y se resolvería la paridad que nos quedaría con esta arista. Se haría los dos al mismo tiempo. Y entonces este sería el consejo número 6. Que ver consejos de cómo hacer las últimas dos aristas. Aprender algoritmos que faciliten el armado de las últimas dos aristas para que no le consuma tiempo. Bien, el consejo número 7 es practicar la paridad de aristas que queda en el 5×5, que sería cuando digamos tenemos estos laterales volteados y el centro incorrecto. Como lo miren, estas dos están iguales, pero este está al revés. Y entonces esta paridad la pueden hacer cuando el cubo esté armado y quieran necesitan practicar la paridad para mejorarla porque se les hace lento o todavía no la dominan. Entonces pueden hacerlo sin tiempo para que se les haga mejor así, sin tener, ¿cómo se llama? Sin tener presión. O pueden hacerlo con tiempo así para ver si pueden resolver la paridad rápido y mejorar su velocidad y sus finger tricks con el 5×5 y las paridades. Ese es el consejo número 7. Y el último consejo sería... Bien, el último consejo, aquí tengo el cubo desarmado, pero ya con las aristas y los centros armados. Entonces el último consejo sería practicar ser neutrales en el 5×5. Ya que por ejemplo, digamos que están haciendo las aristas, están terminando y estas son las últimas dos aristas y terminan de hacer las últimas dos aristas. El tiempo va corriendo y por ejemplo tú solo sabes armar el blanco y por ejemplo te pierdes y no sabes dónde está el blanco. Te pierdes unos segundos en buscar el blanco y aquí lo tenés. Luego ya cuando encuentras el blanco tenés que buscar las aristas y aquí te pierdes un tiempo valioso. Entonces lo que yo haría, por ejemplo, si terminé aquí, lo primero que veo serían lo que son más comunes. Por ejemplo, el rojo está abajo, tengo una arista formada y aquí tengo otras dos. Entonces me fijo que estos son opuestos y aquí también son opuestos, así que podría bajar el amarillo de esta forma, girar esto de esta forma, bajar el azul, girar el azul. Y sé que aquí tengo la arista verde rojo y ya de una, sin tener que rotar el cubo ni buscar una cruz, ya tendría la cruz hecha. Eso es lo que recomiendo, practicar neutralidad en 5×5 para así no tener complicaciones a la hora de hacer los últimos dos centros, tener que buscar un centro y perder unos segundos. Porque eso me pasaba a mí, que yo cuando hacía, por ejemplo, el 5×5 antes que no era neutral, yo llegaba así, por ejemplo, digamos que yo terminaba en este lugar. Hacía estas dos aristas y yo buscaba el centro blanco y me perdí un momento y luego encontraba el centro blanco y luego tenía que buscar las aristas y aquí estarían. Y luego se encontraban en una posición complicada para resolver y no me gustaba. Pero ya cuando me volví neutral y por ejemplo terminaba aquí, veo esto está formado. Luego veo esto, termino la cruz azul, una rápida. Así es el consejo que les doy, ser neutral, practicar ser neutral, slow turning, como sea. Se los recomiendo. Entonces, estos han sido todos los consejos para el 5×5 que puedo dar. Son 8 consejos. En principio iba a dar 6, pero ya mientras iba armando el 5×5 se me ocurrieron consejos que podría darles. Espero que les sea de ayuda. Bolo, ¿qué dices? ¿Están bien los consejos? Muchas gracias. Algunos los improvisé, otros ya los tenía preparados, pero bueno, espero que les sean de ayuda. Recordar ver Example Solve para mejorar, practicar los slow turning, practicar ser neutral y todo lo demás. Y nos vemos en un próximo video.